Historia general de España, de Modesto a la Fuente, Atila el Huno, el azote de Dios y la batalla de los campos cataláunicos. Un gran acontecimiento viene a unir a los romanos, a los francos y a los godos, que hasta ahora han estado sosteniendo entre sí varias y muy vivas guerras en las Galias. Por fortuna, como hemos visto, se había ajustado una paz entre Aecio y Teodoredo, la cual les facilitó el concertarse para resistir aunados a un enemigo común formidable y poderoso que de nuevo amenazaba al occidente. ¿Quién es y de dónde viene ahora este terrible adversario? Parecía que el septentrión debería haber agotado ya sus hordas salvajes, habiendo inundado con ellas el mundo. Pero he aquí que un nuevo y más copioso torrente se desgaja de aquellas ásperas y frías regiones. He aquí que a la cabeza de nuevas y más formidables masas de guerreros agrestes y feroces, se presenta el rey de los hunos, el jefe de la raza más bárbara y fiera, el azote de Dios, Atila, que vencedor de los persas en Asia y de los bárbaros en Europa, teniendo sujetas a su imperio la Escitia y la Germania, y por vasallos a los gépidos y los ostrogodos, había asustado con sus hordas a Constantinopla y concedido al emperador Teodosio II reinar a costa de cederle la Iliria y de pagarle 6.000 libras de oro y un tributo anual. Atila, triunfador de los marcomanos, de los cuados y de los suevos, y dueño de Hungría, a que habían dado nombre los hunos. Atila, desde el fondo de su ciudad cercada de bosques, dudaba a cuál de las dos partes del mundo extendería su brazo conquistador, si al oriente o al occidente, o si los abarcaría a ambos ahogando entre sus brazos toda la Europa como el cuerpo de un gigante. Decidióse por el occidente y emprendió su camino para las Galias, 451, al frente de 500.000 guerreros según unos, de 700.000 según otros. Veamos lo que contribuyó a moverle a esta elección. Teodoredo, rey de los godos, había casado una de sus hijas con Hunérico, hijo del rey de los vándalos de África. Por una sospecha de envenenamiento, el bárbaro Hunérico había hecho cortar la nariz y las orejas a su mujer y enviándola así a su padre. Temeroso el vándalo de que este acto de inaudita y horrible barbarie había de excitar justo resentimiento y natural venganza de parte de los godos, incitó vivamente a Atila a que acometiera el occidente, persuadiéndole que con su ayuda se haría fácilmente dueño de Italia, de las Galias, de España y de África, y que serían los señores del mundo. Resolvióse a ello Atila, impelido también por otras causas, y no pudiendo ocultar el movimiento de sus innumerables hordas, quiso, aunque bárbaro, engañar con maña a unos y a otros, escribiendo al emperador Valentiniano que aquel aparato de gente y armas se dirigía solo contra los visigodos para acabar con ellos y restituir al imperio romano las provincias que le tenían usurpadas, y escribiendo por otra parte a los godos que aquel armamento se encaminaba a asegurarles la pacífica posesión de las tierras que habían conquistado a los romanos, sus comunes enemigos. Fortuna que ni unos ni otros le creyeron, antes concertáronse entre sí Teodoredo, rey de los godos, y Aecio, general romano, y aún trajeron a su partido a Meroveo, Merewich, primer rey de los francos y fundador de la monarquía merovingia en las Galias, y aunáronse y estrecháronse todos para hacer frente al impetuoso Atila. Este emprendió su movimiento desde la Panonia, atravesó la Germania, pasó el Rin y se entró por la que ahora es Lorena, deteniéndose a la orilla del Loire, delante de Orleans, porque los godos y los romanos habían marchado apresuradamente a su encuentro y habían llegado a aquella ciudad. Con esta noticia, Atila se retiró a los famosos campos cataláunicos, cerca de Chalon-sur-Maine, cuya extensión era de 100 leguas de 62 su latitud, según el historiador Jordanes. Una colina que se elevaba insensiblemente cerraba la llanura. Por la mañana ordenaron unos y otros generales sus ejércitos en batalla. Así los unos como los aliados se dividieron en 3 cuerpos. Veíase reunida, dice Chateaubriand, una parte considerable del género humano, como si hubiera querido Dios pasar revista a los ministros de sus venganzas en el momento en que acababan de llenar su misión. Iba a distribuirles la conquista y a señalar los fundadores de los nuevos reinos. Estos pueblos, venidos de todos los extremos de la tierra, habíanse colocado bajo las 2 banderas del mundo futuro y del mundo pasado, de Atila y de Aecio. Con los romanos marchaban los visigodos, los letos, los armoricanos, los galos, los bretones, los sajones, los borgoñones, los sármatas,
los alanos, los ripuarios y los francos sujetos a Meroveo. Con los hunos militaban otros francos y otros borgoñones, los rufianos, los érulos, los turingios, ostrogodos y gépidos. Paganos, cristianos, idólatras, añade otro escritor, habían sido llamados a esta batalla inenarrable. Atila se mostraba como turbado. ¿Acaso no esperaba encontrar tantos enemigos? No se resolvió a entrar en acción hasta las 3 de la tarde. Aún arengó a sus soldados diciendo: «Despreciad esa turba de enemigos de diversas costumbres y lenguas, unidos por el miedo. Precipitaos sobre los alanos y los godos, que hacen toda la fuerza de los romanos. El cuerpo no puede tenerse en pie cuando le arrancan los huesos. Tened valor, mostrad vuestro acostumbrado arrojo. Nada puede el acero contra los valientes cuando no les ha llegado su destino. Esa despavorida muchedumbre no podrá mirar a los unos cara a cara. Si el éxito no me engaña, estos son los campos en que nos han sido prometidas tantas victorias. Yo arrojaré el primer dardo al enemigo. El que se atreva a ir delante de Atila caerá muerto». La batalla fue la más sangrienta que vieron los siglos. Mezclábanse los contendientes en masas de a 100.000. Pronto aquellos dilatados campos se ocultaron bajo una inmensa capa de cadáveres. Los vivos peleaban sobre los muertos. Los ancianos que vivían cuando el historiador de esta batalla era todavía joven, contábanle que habían visto un arroyuelo que pasaba por aquellos campos heroicos salirse de su cauce y convertirse en torrente acrecido con la sangre, que los heridos se arrastraban a apagar la sed al arroyo y lo que bebían era la sangre que acababan de derramar. Añade el historiador de los godos que los que vivían en aquel tiempo y no pudieron ver cosa tan grande se perdieron un espectáculo maravilloso, pero maravillosamente horrible, pudo añadir. 162.000 muertos cubrieron la llanura, y hay quien los hace subir a 200.000. No sabemos a dónde hubiera llegado la carnicería si no hubiera sobrevenido la noche. Pereció en la batalla el valeroso Teodoredo, rey de los godos, buscando a Atila. Encontróse su cuerpo sepultado bajo un espeso montón de cadáveres. Pero Atila había sido vencido. El fiero caudillo de los hunos pasó la noche atrincherado detrás de sus carros, cantando al son de sus armas, al modo del león que ruge y amenaza en la entrada de la caverna a donde le han hecho retroceder los cazadores. Atila creyó llegado su fin y esperaba ser atacado a la mañana siguiente, pero el silencio de los campos le dio a entender que los enemigos habían renunciado a aniquilarle como hubieran podido, y él temía. ¿Por qué los vencedores dejaron escapar tan bella ocasión de acabar con el coloso del norte? Verdad es que ni ellos mismos supieron al pronto que había sido suya la victoria, hasta que la luz del nuevo día les enseñó que la mayor parte de los cadáveres que cubrían aquellos campos de muerte eran de los hunos. Pero otra causa influyó más en aquella extraña determinación. El activo Aecio, que había visto la heroica conducta de los godos en la batalla, sospechó que si se consumaba la destrucción de Atila tomarían demasiado ascendiente en el imperio, y a este espíritu de celosa rivalidad debió Atila su salvación. Los godos habían proclamado rey a Turismundo, hijo mayor de Teodoredo, y Aecio tomó de aquí pretexto para alejar al godo, persuadiéndole debía apresurarse a marchar a Tolosa para hacer confirmar su elección antes que alguno de sus hermanos se le anticipase. A Meroveo, jefe de los francos, le hizo también retirarse gratificándole largamente, y esta era la causa del silencio de los campos que notó Atila, al cual de este modo hizo Aecio puente de plata para escaparse, como lo ejecutó volviéndose a la Panonia. De corta duración fue el reinado de Torismundo. Avaro, cruel y revoltoso, hízose aborrecer del pueblo y de los suyos, y concertáronse para desembarazarse de él sus dos hermanos Teodorico y Frederico. Hiciéronle pues asesinar y Teodorico, que en alemán es poderoso sobre el pueblo, fue aclamado rey de los godos, enviando a Frederico a España,
de acuerdo y a solicitud del emperador Valentiniano, a sujetar a los bagaudas que inquietaban los campos de Tarragona en el año 453. Recorramos ahora una serie de crímenes que rápidamente se sucedieron para acabar de precipitar el Imperio Romano por los romanos mismos. Valentiniano, después de la muerte de su madre Placidia, soltó los diques a todo género de pasiones torpes y violentas. Celoso de Aecio, asesinó al único que por largo tiempo había sustentado con su valor un imperio moribundo. El último romano pereció al filo de la espada del mismo emperador a quien había sostenido. Era la primera vez que la desenvainaba. Valentiniano, este imbécil príncipe, puso sus torpes ojos en una honesta y hermosa romana, mujer del rico senador Máximo. La llamó engañosamente a su palacio y no pudo libertarse de su bárbara violencia. La infeliz murió de pesar. Máximo quiso vengarse del lascivo príncipe y halló fácilmente quien le ayudara en sus proyectos. 2 asesinos clavaron sus puñales en el pecho de Valentiniano en medio del día y el pueblo celebró el asesinato. Máximo fue proclamado emperador en lugar del violador de su mujer. Pero Máximo se obstinó en casarse con Eudoxia, viuda de Valentiniano, contra la voluntad de ésta, que viéndose forzada a ello, llamó en su socorro a Genserico, rey de los vándalos. ¡Qué complicación de sucesos! El terrible instrumento de la venganza marcha sobre Roma. Máximo intenta escaparse, y el pueblo le hace pedazos. Genserico entra en Roma, y la ciudad eterna es entregada al saqueo por espacio de 14 días y 14 noches. Las estatuas y objetos artísticos que Alarico había perdonado, despedázalas los vándalos por recreo y por el instinto de destruir. Lo único que recogen es la plata y el oro. Roma era ya un cadáver que Genserico acabó de despojar. Los bárbaros vuelven a embarcarse y transportan a Cartago las últimas riquezas de Roma, como algunos siglos antes había llevado Escipión a Roma los tesoros de Cartago. ¡Qué cambio de tiempos! Entre los tesoros se encontraron los adornos robados por los romanos al templo de Jerusalén. Extraña mezcla de ruinas. Todo va pasando a poder de los bárbaros. Indignados los godos de la destrucción vandálica de Roma, se congregan en Arles para dar a los romanos un emperador. Sidonio Apolimar nos pinta esta asamblea electoral con las siguientes palabras. Conforme a su antigua costumbre, reúnense sus ancianos al salir el sol. Bajo el hielo de la vejez conservan el fuego de la juventud. No es posible ver sin disgusto el lienzo que cubre sus descarnados cuerpos, y las pieles con que se visten apenas descienden más abajo de las rodillas. Usan botines de piel de caballo que aseguran con un simple nudo en medio de la pierna, cuya parte superior permanece descubierta. El resultado de la deliberación fue elevar al imperio a Abito, suegro de Sidonio Apolinar, que regía entonces las armas romanas en las Galias. Abito partió para Italia. Los suevos de Galicia, siempre belicosos, siempre inquietos y siempre feroces, mandados por su caudillo Reciario, invadieron otra vez la provincia de Cartagena. En vano Abito y Teodorico unidos le enviaron embajadores intimándole que respetara las provincias del imperio. Los embajadores fueron maltratados y Reciario acometió y saqueó la provincia de Tarragona. Nuevos embajadores, nueva intimación y nuevo desprecio. Fue ya preciso que Teodorico acudiera con un ejército de godos y romanos a castigar la insolencia del suevo. Pasa Teodorico los Pirineos. Reciario se retira, el godo le persigue y viene a alcanzarle a 4 leguas de Astorga, junto al río Órbigo, en una llanura llamada el Páramo. Empeñase allí la pelea, los suevos son derrotados con gran mortandad y su jefe Reciario se retira herido a las extremidades de Galicia. El godo avanza en su persecución. La ciudad de Braga abre las puertas a los godos, acogiéndose a su piedad. No se quitó la vida a nadie, pero los principales suevos fueron hechos prisioneros, las casas saqueadas, los templos despojados, derribados los altares y las iglesias convertidas en caballerizas. Y eso que los godos eran los menos feroces de todos los bárbaros. Reciario, enfermo de su herida, fue descubierto en su retiro, entregado a Teodorico y condenado a muerte. Parecía pues destruido el imperio suevo en España por los godos. Teodorico salió de Braga, corrió la Lusitania y se apoderó de Mérida, donde recibió la noticia de que Abito había sido desposeído del imperio en Roma por el famoso suevo Ricimer, lo que movió al rey godo a regresar a su capital de Tolosa, no sin dejar en España una parte de su ejército, que tomó por engaño a Astorga, la saqueó y pasó a cuchillo sus habitantes. Hizo lo mismo en Palencia. Acometió enseguida a Collanza, hoy Valencia de Don Juan, sobre el río Esla, cuyo castillo no pudieron tomar, y de allí se retiraron a la Aquitania.
Este fue el principio del engrandecimiento de la dominación goda en la península. El pensamiento de Avito y Teodorico era ayudarse mutuamente a engrandecer el imperio godo y el romano. Quizá lo lograran si Roma no estuviera ya destinada a perecer muy pronto. En efecto, el suevo Ricimer, nieto de Walia, había destronado a Avito y vestido con la raída púrpura imperial a Mayoriano, pero Mayoriano comenzó a dar sabias, justas y saludables leyes y a reanimar la gloria romana, y no había sido la intención de Ricimer sentar en el trono un hombre de talento. Promovió pues una sedición y le forzó a abdicar. Puso la rota diadema sobre la cabeza del Libro Severo, especie de autómata imperial, y por lo mismo muy del agrado de Ricimer. Mas luego convínole a éste deshacerse de Severo, le envenenó y puso en su lugar a Antemio, con cuya hija se casó. Indispúsose luego con su suegro, y trasladó la vieja púrpura de los hombros de éste a los de Olibrio, que se había casado con Placidia, hija de Valentiniano III. Roma por este tiempo fue saqueada por tercera vez. Antemio fue muerto. Murió también Olibrio, y Ricimer mismo cayó en la tumba en que había precipitado a 5 emperadores hechos por su mano. Entretanto, la España participaba de la espantosa descomposición que trabajaba al mundo. Creemos deber aliviar a nuestros lectores de la relación minuciosa de unos sucesos nublosos, confusos y embrollados en que figuran muchos caudillos y ningún héroe. Sucesos que pueden interesar solo por sus resultados, no por sus pormenores. Hechos comunes, guerras parciales, nombres oscuros, correrías y saqueos. ¿Qué podemos decir de los suevos Maldras, Frumar, Remismundo y otros cuyos nombres nos han transmitido las crónicas de aquel tiempo? ¿Qué eran y qué hacían? Eran caudillos que peleaban entre sí, que saqueaban, que se sometían a los godos, que se hacían arrianos como ellos, que todos tomaban el título de rey, sin que esto significase más, sino que iban al frente de cierto número de parciales que seguían sus banderas, que morían en batalla o asesinados, sin dejar a la historia otra cosa que un nombre que recogió un historiador. Los érulos, que podemos llamar el pueblo corsario de los bárbaros, se acercaban con sus flotas a las costas de España, entraban en las poblaciones que hallaban desprevenidas, las saqueaban y volvían a embarcarse con los despojos. Teodorico, rey de los godos, enviaba sus generales y sus ejércitos a España, y sometiendo a los suevos, a unos por medio de tratos y a otros por la vía de las armas, iba ensanchando sus dominios en la península, al paso que estrechaba los de los suevos, que redujo a los términos de Galicia, quedando él dueño de la Bética y de casi toda España, a excepción de algunas ciudades que aún obedecían a los romanos. Teodorico extendió también sus posesiones de las Galias, dominando desde el Loire hasta los Pirineos, de manera que el imperio godo fue el que creció al través de tantas discordias, al compás que menguaba el de los suevos y el de los romanos. En cuanto a religión, el arrianismo era el que dominaba, y dominaba a costa de la opresión de los católicos, de la persecución de los obispos ortodoxos y de la destrucción de los templos. Entre los prelados católicos a quienes alcanzó la persecución del arrianismo fue uno Idacio, autor de una de las crónicas de que hemos tomado una parte de la relación de estos sucesos. Tan trabajosa y lentamente se iba fundando en España la monarquía goda. Verémosla crecer con Eurico, que sucedió a Teodorico su hermano, a quien quitó vida en Tolosa a fines del año 466.